Buenas noches, compañera Dina. Saludos a usted y a todo el staff de Pasos de Animal Grande que están dando seguimiento a la celebración de la Cumbre de las Américas. En cuanto a su pregunta, si es otro papel que quedará para la historia, me parece que la Declaración de Los Ángeles despierta expectativas particularmente en la agenda migratoria, que fue al final el tema central más abordado principalmente por los presidentes, a pesar de que había una gama de temas, en total 5, que incluía el tema de salud y resiliencia, el tema de energía, energía limpia, un futuro verde, el tema de la gobernabilidad democrática y también el tema de la innovación tecnológica. Esos puntos, si bien fueron abordados en diferentes paneles, lo que ocupó un predominante papel fue la discusión sobre la situación migratoria en América Latina y particularmente los migrantes hacia Estados Unidos, que sin duda alguna se ha convertido en un tema de mucha relevancia para diferentes gobiernos. Eh, Creemos que desde la celebración de la primera cumbre en 1994 a la fecha, las declaraciones han sido de alguna manera simplemente una declaración de buenas intenciones. La novena cumbre corre el riesgo de convertirse también en únicamente una voluntad de 20 presidentes que firmaron la misma, si no se toman algunas medidas fundamentales para que los acuerdos de la misma sean implementados. Tomando en cuenta las declaraciones anteriores, la declaración de Panamá en el 2015, la declaración de Lima en el 2018, menos de un 10% de los acuerdos de esas cumbres fueron cumplidos. Y definitivamente porque no existía un sistema eficiente de monitoreo y de seguimiento, no solamente de los estados, sino de otras estructuras como la sociedad civil, el sector privado y todos los actores interesados. Entonces creo que un primer elemento debe ser establecer un mecanismo de seguimiento y de cumplimiento que pueda convertir a los acuerdos de la novena cumbre en acuerdos vinculantes y no acuerdos que definitivamente van a quedar a la discrecionalidad de los gobiernos de cumplirlos o no. Otro elemento que es importante es valorar si la ausencia de algunos presidentes por exclusión de parte de Estados Unidos y otros que voluntariamente no se presentaron, realmente ocupa un nivel de certeza de que estos presidentes van a asumir lo que sus delegaciones firmaron. Ese es el caso de Honduras, de México, de El Salvador, que aunque no fueron excluidos de la misma de manera unilateral o voluntaria, decidieron no participar en la cumbre. Sin embargo, habían representantes de nivel diplomático que pudieron suscribir el acuerdo, pero que también deja entrever que esta fue una cumbre atípica por la ausencia de algunos gobiernos que tienen mucha relación con Estados Unidos en el tema fundamental que es la migración y otros. Que si llena nuestras expectativas, bueno, de alguna manera, siempre que se promueve el diálogo, siempre que se generan debates a nivel de los gobiernos y la sociedad civil, hay una esperanza de que pueda haber algún avance. Independientemente de los antecedentes, creo que queda alguna esperanza de la sociedad civil, pero también una voluntad de la sociedad civil de dar seguimiento y de monitorear los acuerdos que ahí se suscriben. Sin embargo, creo
que todavía dentro de las estructuras hay significativas falencias. Una de ellas es que no había una articulación en términos de la demanda o de la propuesta que desde sociedad civil se estaba implementando, y por tanto tampoco los gobiernos han sido muy abiertos en este espacio para escuchar a las diferentes expresiones que obviamente son muy fuertes. Las agendas en estos espacios son extremadamente fuertes, pero de alguna manera creo que se deben de promover nuevos mecanismos de manera de obtener una cercanía entre los funcionarios gubernamentales y los diferentes sectores, que si bien han participado, se participó en plenarias, en algunos debates, creo que no son suficientes para poder articular todas los pensamientos, pero también las propuestas desde ambos sectores. Y bueno, no deja de pesar el hecho de que al tener una exclusión de los tres países que Estados Unidos se negó a invitar, como fue Cuba, Venezuela y Nicaragua, pero también la ausencia voluntaria de otros, eso no deja de pesar en la agenda, y por tanto, de alguna manera sí, todavía queda un pequeño, un sesgo en términos de declarar una cumbre con todas las facultades para desarrollar acciones y propuestas. Entonces, en ese sentido, sí queda ese mal sabor de boca de no tener todos los gobiernos, pero también de que otros, quizás en una posición muy propia, no han decidido eh, presentarse, y eso pues genera cierto nivel de insatisfacción. El papel de la sociedad civil, bueno, un papel como siempre beligerante, una sociedad civil de toda Latinoamérica, con amplias propuestas, pero también con propuestas muy dispersas. Cada sector, independientemente de que tuvieran algunas acciones de peso que presentar, cada sector andaba promoviendo su propia agenda. Lo otro es que tampoco en una cumbre se puede resolver los problemas fundamentales de los países. Yo creo que más allá de la participación en las cumbres, que es el evento protocolario, lo que debe existir es un seguimiento a nivel de los países amplio, fortalecido, con agendas comunes, y eso definitivamente no ha sucedido, y por tanto sigue siendo una participación de sociedad civil un tanto dispersa, un tanto desarticulada y un tanto de acuerdo a la agenda de cada uno de los sectores. Olvidaba en la pregunta número 2, en términos de las expectativas, que bueno, a pesar de que la agenda era bastante amplia, no se abordaron temas fundamentales para nuestros países, como ser el tema de lucha contra la corrupción. No se abordaron de manera amplia temas como la lucha contra la corrupción, el tema de los derechos humanos tan urgente en nuestros países, ¿verdad? Y el tema también de la gobernabilidad democrática ante la crisis que vive Latinoamérica y que vive el mundo, ante la crisis de democracia que estamos viviendo, y que definitivamente son temas que deben o debieron tener mucho más fuerza. En ese marco, creo que pues va a depender de la voluntad política de los gobiernos, del nivel de responsabilidad y de corresponsabilidad que haya entre los estados, pero también entre los diferentes sectores sociales, académicos,
empresariales, etcétera, va a depender de ello el hecho de que se le pueda dar seguimiento y se puedan cumplir estos acuerdos. Por último, decir que esta es una cumbre, definitivamente fue una cumbre, además de muy atípica, una cumbre en la cual tiene características sumamente diferentes a las otras. Primero, es una cumbre que se da viviendo una pandemia, ¿verdad? De categoría o de dimensiones globales que de alguna manera ha generado una situación de reacomodo de muchas agendas. Una cumbre que se da en el marco de una guerra en Europa, en la cual pues hay toda una confrontación entre las hegemonías políticas y obviamente en la cual muchos países latinoamericanos están tomando partido de uno u de otro lado. Y en tercer lugar, es una cumbre que por ser su segunda edición en los Estados Unidos, no permitió la presencia de todos los mandatarios que definitivamente debieron estar en la misma. Pese a ello, hay expectativas, hay oportunidades para poder trabajar, sin embargo, eso va a demandar de una amplia agenda, particularmente de sociedad civil, en el monitoreo, en el seguimiento y en la demanda de cumplimiento de los acuerdos ahí generados. Y obviamente de seguir abordando los temas fundamentales de la octava cumbre en Lima, Perú, los acuerdos de Lima que ya han pasado a la historia, pero que sus temas siguen vigentes porque sin duda alguna son temas de relevancia en nuestra región y particularmente en nuestro país. Muchas gracias.